Hola, hola crocheteras y crocheteros, espero que se encuentren muy bien y ya estamos de regreso con algo muy novedoso. Así es, son estos lindos portanillos de gatitos. Te pido que no te pierdas el paso a paso del tutorial para que tu proyecto te salga lo más bonito posible. Hemos tejido a la parejita porque nuestra belleza no se podía quedar solita. Aquí te voy a presentar a su complemento. Miren qué bonito. También es un porta anillos, porque ellos también se merecen un detalle tan lindo como este. Déjame por favor tus comentarios, ¿qué te parece el tutorial? Vamos a comenzar con los materiales. Para este proyecto estoy usando hilo 100% algodón o puedes usar el hilo de tu preferencia. Un pedacito de cartón para pegar a la base y unas 3 o 2 piedritas pequeñitas para darle peso al proyecto. Napa o relleno acrílico y estoy usando ojitos de 8 milímetros. Son ojitos de seguridad. No olviden de compartir el video, así estaremos llegando a más personas. Y sin más que decir, ¡empecemos! Comenzamos con las orejas. Vamos a tejer un anillo mágico de 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cierras el anillo mágico y en esta vuelta número 2 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 8 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en la vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 3. Seguimos con la vuelta número 4. Tejemos un punto bajo, después un aumento. Luego 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 16 puntos bajos. Y en la vuelta número 5, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 20 puntos bajos en esta vuelta número 5. Ahora nos toca tejer la vuelta número 6. Tejemos 2 puntos bajos, 1, 2, después un aumento. Luego 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 7, la secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y un aumento.
1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 28 puntos bajos. Ya hemos terminado. Aquí donde está tu marcador, haces un punto deslizado y dejas una hebra larga porque después la vamos a usar para unir a la cabeza de nuestro proyecto. Entonces, de esta manera vas a tejer 2 orejitas. No olviden de dejar esta hebra. Ahora vamos a tejer la cabeza y voy a hacer 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Te saltas la primera cadenita y tejemos en la segunda cadenita. Vamos a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, ahora sí. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En la última cadena vas a tejer 3 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Ahora, en este lado, aquí vamos a tejer 11 puntos bajos. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En el último punto vas a tejer un aumento. En total vas a tener 28 puntos bajos en esta primera vuelta. Ahora vamos a tejer la vuelta número 2. Empezamos con un aumento. Coloca tu marcador porque esto nos indica el primer punto de la vuelta número 2. Este es un aumento. Después vas a tejer 11 puntos bajos. Después de los 11 puntos bajos, vas a tejer 3 aumentos. Un aumento
2 aumentos y 3 aumentos. Luego en este lado vas a tejer 11 puntos bajos. Después de los 11 puntos bajos, tejemos 2 aumentos. Un aumento y este sería el segundo aumento. En total vas a tener 34 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 3. Y vamos a hacer un aumento y un punto bajo. Coloca siempre tu marcador. Un aumento, después un punto bajo. Luego vas a tejer 11 puntos bajos. Después de los 11 puntos bajos, vas a tejer 3 secuencias de un punto bajo y un aumento. Empezamos. Un punto bajo, luego un aumento. Vuelves a repetir. Un punto bajo, un aumento. Y repites una vez más. Un punto bajo y un aumento. Luego vas a tejer 11 puntos bajos aquí. Después de los 11 puntos bajos, vamos a hacer 2 secuencias de un aumento y un punto bajo. Empezamos. Un aumento, y un punto bajo. Y vuelves a repetir. Un aumento y un punto bajo. En total vas a tener 40 puntos bajos en esta vuelta número 3. Nos toca tejer la vuelta número 4. Hacemos 2 puntos bajos y un aumento. 1. Coloca siempre tu marcador. 2 y un aumento. Después vas a tejer 11 puntos bajos. Después de los 11 puntos bajos vas a tejer un aumento y 2 puntos bajos. 1, 2. Vuelves a repetir un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Y volvemos a repetir una vez más. Un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Después vas a tejer 11 puntos bajos aquí. Después de los 11 puntos bajos, tejes 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. Y volvemos a repetir 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento. En total vas a tener 46 puntos bajos en esta vuelta número 4. Y en la vuelta número 5 empezamos con un aumento y 3 puntos bajos. Un aumento, coloca tu marcador.
3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Después vas a tejer 11 puntos bajos. Después de los 11 puntos bajos vas a tejer 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Y repetimos, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Y volvemos a repetir una vez más, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Después vas a tejer 11 puntos bajos. Ya hemos tejido los 11 puntos bajos, ahora vamos a tejer un aumento y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y volvemos a repetir un aumento y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En total vas a tener 52 puntos bajos en esta vuelta número 5. Y antes de continuar vas a cortar un pedacito de cartón, como puedes ver, es tal vez 1 milímetro más pequeñito que la base. Pero después lo vamos a pegar. Lo vamos a reservar y lo vamos a dejar por aquí. Seguimos con la vuelta 6 y vamos a tomar solamente la hebra trasera. Vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 52 puntos bajos. Recuerden que es tomando la hebra trasera. Continuamos con la vuelta número 7. Y vamos a comenzar con 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Después vas a tejer 11 puntos bajos. Después de los 11 puntos bajos tejemos un aumento y 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y volvemos a repetir un aumento y 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Repetimos una vez más. Un aumento y 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Después vas a tejer 11 puntos bajos. Después de los 11 puntos bajos vas a tejer 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y repites una vez más. 4 puntos bajos, un aumento. 1, 2,
3, 4 y un aumento. En total vas a tener 58 puntos bajos en esta vuelta número 7. Y en la vuelta número 8 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 58 puntos bajos. Seguimos con la vuelta 9. Hacemos un aumento y 5 puntos bajos. Coloco mi marcador. Este sería el aumento. Después 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Después vas a tejer 11 puntos bajos. Después vas a tejer 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y volvemos a repetir 5 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y repetimos una vez más, 5 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Después vas a tejer 11 puntos bajos. Después de los 11 puntos bajos, tejemos un aumento y 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Repetimos una vez más. Un aumento, 5 puntos bajos. 1, a ver, 2, 3, 4 y 5. En total vas a tener 64 puntos bajos. Y en la vuelta 10 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 64 puntos bajos en esta vuelta número 10. Continuamos con la vuelta 11. Hacemos 6 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Después vas a tejer 11 puntos bajos. Después de los 11 puntos bajos, hacemos un aumento y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Repetimos, un aumento y 6 puntos bajos. 1,
2, 3, 4, 5 y 6. Repetimos una vez más un aumento y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después vas a tejer 11 puntos bajos. Después de los 11 puntos bajos, tejemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y repetimos 6 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. En total vas a tener 70 puntos bajos en esta vuelta número 11. Y de la vuelta 12 hasta la vuelta 20 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ya he terminado de tejer la vuelta número 20, ahora sí vamos a colocar este pedacito de cartón. Le pones silicona y pegas a la base. Esta parte de abajo te va a quedar bien planito. Aplastas aquí un poquito. Vamos a esperar a que seque para continuar. Ya vamos a continuar con la vuelta número 21. Recuerden que la parte de la base tiene que estar bien planito. Y vamos a comenzar con una disminución y 6 puntos bajos. Esta sería la vuelta número 21. Una disminución, coloco mi marcador y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver, ahora sí. Después vas a tejer 11 puntos bajos. Luego de los 11 puntos bajos vas a tejer 6 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Y vuelves a repetir 6 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Y repetimos una vez más, 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución.
Ahora sí. Después vas a tejer 11 puntos bajos. Bien, continuamos. Después de los 11 puntos bajos vas a tejer una disminución y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Repetimos una vez más, una disminución y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En total vas a tener 64 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 22. Hacemos 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Después vas a tejer 11 puntos bajos. Después de los 11 puntos bajos, hacemos una disminución y 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos a repetir una disminución, 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Repetimos una vez más, una disminución y 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego vas a tejer aquí 11 puntos bajos. Después de los 11 puntos bajos, hacemos 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y vuelves a repetir 5 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, a ver, por el poder del crochet, ahora sí, 5 y una disminución. En total vas a tener 58 puntos bajos. En la vuelta 23 hacemos una disminución y 4 puntos bajos. Una disminución, coloco mi marcador y 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Después vas a tejer 11 puntos bajos. Después de los 11 puntos bajos vamos a tejer 4 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3,
4 y una disminución. Y repetimos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y repetimos una vez más, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Después vas a tejer 11 puntos bajos. Después de los 11 puntos bajos, tejemos una disminución y 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Volvemos a repetir una disminución y 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En total vas a tener 52 puntos bajos en esta vuelta número 23. Y vas a cortar la hebra de tu tejido. ¿Bien? Vamos a acomodar aquí un poquito y ya está. Con tu aguja lanera vas a hacer un punto falso. Recuerden que te saltas el primer punto y en el siguiente punto empiezas a hacer el punto falso. Esta hebra lo vas a ocultar por la parte interior. Por aquí, por adentro, ¿bien? Y ya continuamos. Lo siguiente que vas a hacer es colocar los ojitos y los vas a ubicar entre la vuelta 14 y la vuelta 15. La separación de ojo a ojo es de 12 puntos bajos, contando los puntos donde vas a colocar los ojitos. Después vamos a colocar las piedritas. Acá tengo 3 piedritas pequeñitas y los vas a pegar a la base con silicona fría. Así, de esta manera. Voy a colocar 2 en la base y una encima de las piedritas. Así. Las vas a pegar con silicona y esto lo vamos a dejar a que seque muy bien. Vamos a tejer la parte de arriba de nuestro proyecto y comenzamos con 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Te vas a saltar la primera cadenita. Aquí en la segunda cadena empezamos. Hacemos 12 puntos bajos. 1, 2, así hasta terminar los 12 puntos bajos. Después, aquí en el último punto o en la última cadenita, vas a tejer 3 puntos bajos juntos. 1, 2 y 3. En el otro lado, aquí vas a tejer 11 puntos bajos. Así hasta terminar. Después de los 11 puntos bajos, aquí en el último punto, vas a tejer un aumento. En total vas a tener 28 puntos bajos en esta primera vuelta.
Ahora nos toca tejer la vuelta número 2 y vas a tomar solamente la hebra delantera, solo la hebra delantera. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, tomando la hebra delantera. Coloca tu marcador aquí. En total vas a tener 28 puntos bajos en esta vuelta número 2. Ahora sí. Y de la vuelta 3 hasta la vuelta 7, ahora sí tomas el punto completo. Vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo, de la 3 hasta la 7. Continuamos con la vuelta número 8. Vas a tomar la hebra trasera. Recuerden que es tomando la hebra trasera. Comenzamos con un aumento. Después vas a tejer 11 puntos bajos, siempre tomando la hebra trasera. Así hasta terminar los 11 puntos bajos. Después continuamos y hacemos 3 aumentos. Un aumento, 2 aumentos y este sería el tercer aumento. Luego, 11 puntos bajos. Después de los 11 puntos bajos, vamos a tejer 2 aumentos. Un aumento y este sería el segundo aumento. En total vas a tener 34 puntos bajos en esta vuelta número 8. Continuamos con la vuelta número 9. Ahora sí tomas el punto completo. Hacemos un aumento, y un punto bajo. Después vas a tejer 11 puntos bajos. Después de los 11 puntos bajos, hacemos 3 secuencias de un punto bajo y un aumento. Empezamos. Un punto bajo, un aumento. Repetimos. Un punto bajo, un aumento. Y repetimos una vez más, un punto bajo y un aumento. Después vas a tejer 11 puntos bajos. Después de los 11 puntos bajos vamos a hacer un aumento y un punto bajo. Un aumento, un punto bajo y repites una vez más. Un aumento y un punto bajo. En total vas a tener 40 puntos bajos en esta vuelta número 9. Y en la vuelta número 10 comenzamos con 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. Después vas a tejer 11 puntos bajos. Después de los 11 puntos bajos, vamos a hacer 3 secuencias de un aumento y 2 puntos bajos. Un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Y repites un aumento, 2 puntos bajos. 1, 2. Volvemos a repetir una vez más, un aumento
y 2 puntos bajos. 1 y 2. Después vas a tejer 11 puntos bajos. Después de los 11 puntos bajos, hacemos 2 puntos bajos, un aumento. 1, 2 y un aumento. Y vuelves a repetir 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. En total vas a tener 46 puntos bajos en esta vuelta número 10. En la vuelta número 11 empezamos con un aumento y 3 puntos bajos. Coloco mi marcador. Un aumento, 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Después vas a tejer 11 puntos bajos. Después de los 11 puntos bajos, hacemos 3 secuencias de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Vuelves a repetir 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Repites una vez más, 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Después vas a tejer 11 puntos bajos. Después de los 11 puntos bajos, hacemos un aumento y 3 puntos bajos. 1, 2, 2 y 3. Vuelves a repetir un aumento y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En total vas a tener 52 puntos bajos. Y aquí donde está tu marcador vas a hacer un punto deslizado. Dejas una hebra bien larga y cortas el hilo. Y ya está. Ahora esta parte del centro, miren, la vas a llevar así. De esta manera. La vas a meter así. Y ya está. Así es como nos va a quedar. Listo. Ya tenemos el ojal para colocar el anillo. Esta es la parte de arriba. Ahora vamos a unir ambas piezas. Y aquí donde hemos terminado, donde está tu marcador, vas a contar 4 puntos bajos. En este cuarto punto es donde vamos a comenzar a unir. Puede ser que necesites un punto más o un punto menos. Eso depende de la manera de cómo tejemos cada uno. A mí me ha funcionado así y me ha quedado derecho. De ambas piezas, tanto de la tapa como la parte de abajo, vas a tomar solamente la hebra delantera. Así es como vas a ir uniendo poco a poco. De este lado tomas la hebra delantera. Y del lado de la cabecita también vas a tomar solo la hebra delantera.
Así vamos a ir uniendo. Ajustas aquí un poquito. Vas a unir o vas a coser solamente hasta aquí, hasta la mitad. Ya he unido la mitad, miren, así es como me va a quedar. Antes de rellenar, le vas a colocar aquí, en el ojal, un pedacito de papel. Lo vas a doblar así de esta manera y lo colocas. ¿Bien? Ahora sí, empezamos a rellenar. Vamos a rellenar solamente la parte de abajo. Así. Vamos a rellenar poco a poco. Procura que la parte del centro esté libre. Eso te tienes que ayudar con tus dedos. Voy a rellenar solamente un poco. Así como puedes ver. No olviden que la parte del centro tiene que estar libre para que coloquemos el ojal. O sea, la parte donde va a ir el anillo. Continuamos rellenando. Y asegúrate que la parte delantera esté con bastante relleno. Aquí le falta un poquito más, así que le voy a colocar también a los costaditos un poco más. Una vez que ya hemos rellenado la parte delantera, vas a hacer un agujerito así con tus dedos y vamos a colocar la parte del centro, así como puedes ver. Ahora sí. Vas a sujetar aquí donde está el papel y vas a seguir cerrando. Mientras vas cerrando, vas a ir rellenando lo que falta. Vamos a cerrar unos 5 puntos y seguimos rellenando. Si te falta rellenar, también te puedes ayudar de algún palito o de alguna brocheta para que rellenes las partes más complicadas. Siempre sujeta la parte de arriba para que no salga. Y así es como te va a quedar. Ahora sí retiras el papel porque ya no lo vamos a necesitar. El siguiente paso es bordar los bigotes. Con tu aguja lanera y tu hilo de costura te vas por un costadito, muy cerca al ojo. El primer bigote es tomando 5 puntitos. Cuentas 1, 2, 3, 4, 5. Subes una vuelta y ya así de fácil tenemos el primer bigote. El segundo bigote es de 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y el tercer y último bigote también es de 5 puntos bajos. Cuenta 5 puntos bajos y bajas una vuelta. Vas al otro lado y repites lo mismo. Después vas a bordar la nariz
y te vas a ubicar en el centro de ambos ojitos. Vas a tomar 4 puntos y das 4 vueltas. Los hilos que te sobran los llevas por un mismo punto, amarras y escondes el nudo. Después vas a coser las orejitas, miren, con estas hebras que hemos dejado. También estas hebras, cuando termines de coser ambas orejitas, los llevas por un mismo punto, amarras y escondes. Y así es como nos va a quedar. El siguiente paso es hacer las rosas que van en la cabecita para nuestra gatita. Vamos a tejer las rosas y hacemos 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Te saltas la primera cadenita. En la siguiente tejemos un punto bajo, 2 cadenas, 1 y 2. En el mismo lugar, un punto bajo. Te vas a la siguiente cadena y repites un punto bajo, 2 cadenas, 1 y 2. En el mismo lugar, un punto bajo. Eso es lo que vamos a repetir hasta el final. Ya hemos terminado de tejer la primera parte y continuamos. Hacemos una cadena, giras tu tejido y aquí en estas 2 cadenitas, en este primer pico, vamos a hacer 6 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos y una cadena. Ahora aquí en este punto bajo, miren, haces un punto deslizado y volvemos a repetir una cadena y aquí en estas 2 cadenitas, en este pico, volvemos a hacer 6 puntos altos todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y una cadena. Aquí en este punto bajo, aquí, un punto deslizado. Eso es lo que vas a repetir hasta el final. Y cuando hayas tejido el último pétalo o el último abanico, aquí justo abajo vas a hacer un punto deslizado. Dejas una hebra larga y ya hemos terminado. Ahora vamos a envolver para formar la rosa. De esta manera. Este es el lado del revés y este
es el lado del derecho. Vas a ir envolviendo así poco a poco. Y ya está. Ahora con esta hebra larga, con la hebra más larga, vas a coser y vas a formar la rosa. Ya hemos terminado. Aquí voy a amarrar estas dos hebras y la hebra más pequeñita la voy a cortar. La hebra más larga va a servir para coser a la cabecita de nuestro tejido. Así es como te va a quedar. En total vas a tejer 6 rosas. Aquí ya las tengo listas. Miren. No olviden de dejar esta hebra para más adelante. Ahora te vas a ubicar justo detrás de estas hebras delanteras que hemos dejado. Aquí, miren. Vas a colocar la primera rosita justo en el centro de ambos ojitos. Así es como vas a colocar las rositas. Una vez que ya tengas ubicadas las rositas, vas a coser. Y así es como te va a quedar, miren. Ya casi terminamos. Nos falta tejer las hojitas. En color verde vamos a tejer las hojitas. Dejas una hebra de unos 5 centímetros y hacemos 12 cadenas. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Te saltas la primera cadena. En la siguiente cadenita hacemos un punto deslizado. En la siguiente cadena un punto bajo. En la siguiente cadena un medio punto alto. En la siguiente cadena un punto alto. Y en la siguiente cadena un medio punto alto. Y en la siguiente cadena un punto deslizado. Y de esa manera tan fácil tenemos la primera hojita. Vamos a volver a repetir una vez más. Tejes 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Te saltas la primera cadenita. En la siguiente cadena un punto deslizado. En la siguiente cadena un punto bajo. En la siguiente cadena un medio punto alto.
en la siguiente cadena un punto alto. En la siguiente cadena un medio punto alto. Y terminas con un punto deslizado. Y vuelves a repetir. En total vas a tejer 8 hojitas. Y ya hemos terminado. Y una cosa más, si aquí en el principio tienes cadenas, al final te vas a quedar con una hojita, así como pueden ver. Miren, haces una cadenita y dejas una hebra un tantito larga para poder coser a la cabecita de nuestra gatita. Esta parte es muy fácil. Lo único que vas a hacer es envolver las hojitas a las rosas, como puedes ver. Vas arriba, después abajo y así vas envolviendo todas las rosas. De esta manera. Cuando termines, vas a dar unas puntaditas en la cabecita. Las hebras las tienes que ocultar por la parte de atrás, por un puntito. Esto es totalmente opcional. Yo le voy a colocar un poquito de rubor en ambas mejillas. Así poco a poco. Vamos a difuminar poco a poco. Voy a colocar un poquito más. Si tú no tienes rubor, también le puedes coser un pedacito de hilo en color rosa. Y de esta manera, mis queridos crocheteros, hemos terminado este lindo proyecto. Miren, aquí ya le he colocado el anillo. Es realmente muy original esta idea. Espero que les haya gustado. En el siguiente video les voy a estar enseñando a tejer el sombrero y también los bigotes para la parejita de nuestra gatita. No olviden que el tutorial es el mismo, lo único que va a cambiar es el sombrero y también los bigotes. El resto es exactamente lo mismo. Te pido que no te pierdas la siguiente parte. Estoy segura que el resultado te va a gustar muchísimo. A mí me ha gustado, realmente es muy novedoso. Y ya que se acerca San Valentín, yo creo que van a tener muchísimas ventas con esto. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.